Bien, buenas tardes, queridos compañeros, diplomantes de, de esta formación docente de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Bienvenido, un placer para mí, como siempre, poder compartir con ustedes conocimientos en el área de la metodología de la investigación. Hoy vamos a continuar con el estudio de los elementos básicos que se necesitan a la hora de elaborar un proyecto de investigación científica desde la mirada positivista. Ya nosotros tenemos un recorrido, pasamos por lo que fue el levantamiento de contexto, el planteamiento del problema, eh, pasamos por lo que fueron las bases teóricas y bueno, corresponde ya iniciar lo que corresponde con las bases metodológicas, o sea, con el marco metodológico, con la metodología de la investigación científica, desde la mirada positivista. Entonces, en ese tema es que vamos a estar conversando en la clase de hoy, desarrollando esos conocimientos. El propósito que tenemos es profundizar un poquito más en los conocimientos que tenemos sobre el diseño metodológico. ¿Mm? Bien. Aquí, como pueden observar en esta lámina, hay conceptos muy importantes, demasiado importantes. Eh, a la hora de realizar de confeccionar un marco metodológico. Como metodología, vamos a empezar por allí. Como metodología, nosotros entendemos el estudio de los métodos y las técnicas que permiten llevar a cabo la investigación científica. O sea, en la metodología nosotros vamos a tratar de acuerdo a los propósitos, de acuerdo a los objetivos que nosotros nos hayamos trazado en nuestro proyecto de investigación, pues en la metodología entonces tenemos que ver cuáles son los métodos o las técnicas o los instrumentos eh, que necesitamos utilizar para poder alcanzar esos objetivos, esos propósitos. ¿Ok? Entonces, de eso se encarga la metodología. De tratar de ver qué métodos, de analizar y de escoger, de seleccionar los métodos más apropiados que nos resulten útiles y valiosos a la hora de nosotros cumplir con los objetivos de investigación. Entonces, la metodología define cómo se recopilan y analizan los datos. Se centra en los métodos de investigación, como lo estaba diciendo, e incluye a esos métodos, pues. Pero no solo incluye los métodos, ahí tenemos que describir muy bien el área, el tipo de estudio, todo el diseño, justificar por qué nosotros utilizamos este método y el otro no, o sea, justificar por qué, con criterios de validez, por qué la utilización de estos métodos que hemos seleccionado para cumplir los objetivos, ¿ve? Entonces, incluye muchas otras cosas más, como los procedimientos, los aspectos bioéticos, etc. Entonces, metodología es el cómo se conseguirá alcanzar los objetivos del estudio, el cómo. Aquí resulta muy importante también el concepto de epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento. Estudia eso, pues se relaciona o se basa en la teoría del conocimiento. O sea, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nosotros logramos obtener ese conocimiento? ¿Ve cuáles son las fuentes de las que nos vamos a nutrir para obtener esos conocimientos? Eso es la epistemología. Eh, Como pueden ver, son términos muy relacionados, pero en el caso de la epistemología es cómo se construye y valida el conocimiento. ¿Ok? Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que se puedan dar cuenta de las diferencias entre los dos conceptos. Como metódica, nosotros entendemos
que es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a alcanzar un fin determinado. O sea, nosotros tenemos un objetivo, seleccionamos unos métodos para nosotros poder alcanzar, cumplir esos objetivos. ¿Ok? Pero esos métodos tienen una metódica, o sea, cuál voy a utilizar primero, cuál voy a utilizar después. O sea, es el paso a paso que se sigue para desarrollar un plan específico, qué se va a hacer primero, qué se va a hacer después, y así consecutivamente. Ejemplo, eh, por ejemplo, una persona metódica es aquella que sigue un procedimiento detallado y organizado para realizar un fin, pues, o alcanzar un fin determinado. ¿Okay? Entonces, la epistemología, rama de la filosofía que trata los fundamentos y los métodos del conocimiento. ¿Cómo obtenemos el conocimiento? De eso se trata la epistemología. Y la episteme es el conocimiento en sí mismo. Cuando estamos hablando de episteme, nos estamos refiriendo a las conceptualizaciones que nosotros tenemos, las teorías que existen. Es la forma de pensar, el conocimiento a los cuales nosotros nos vamos a adherir, nos vamos a suscribir, ¿ve? Porque los consideramos válidos para actuar en la vida. Entonces, el episteme. Los campos epistemológicos. eh, por ejemplo, por eso esto va a ir aclarando un poquito más los conceptos. Eh, por ejemplo, existe la epistemología positivista. Hay varios campos epistémicos, varios, ¿ve? Pero bueno, vamos, los que más estamos ahorita en la actualidad construyendo conocimiento, es la epistemología positivista, es uno, eh, que se basa en los métodos cuantitativos más que todo, ¿ve? El positivismo empírico, cartesiano, dividimos primero el todo para analizar sus partes una por una, de manera exhaustiva, y después lo volvemos a reconstruir eh, para analizar las relaciones que tienen todas estas partes entre sí, y el funcionamiento de ese todo. eh. Entonces, de eso se basa la epistemología positivista. En la epistemología positivista, la relación que nosotros establecemos con el otro, con las otras personas, con los otros sujetos, es una relación sujeto-objeto, porque nosotros vamos a donde están esas personas a extraer de ellos conocimientos que consideramos que son valiosos para nuestra investigación. ¿Ves? Le extraemos de ellos los conocimientos. En la epistemología positivista nosotros no nos sumergimos dentro del proceso investigativo, dentro del contexto, dentro del territorio, sino que estamos alejados, estamos externos a lo que estamos estudiando. Sencillamente observamos desde afuera o hacemos entrevistas, hacemos encuestas, extraemos conocimientos que nos resulten valiosos, pero sin interferir, sin mezclarnos, sin interactuar de una manera que permita decir que estamos inmersos dentro del proceso, sino que estamos desde afuera, mirando desde afuera. La epistemología positivista se fundamenta en el empirismo, en los métodos empíricos y cartesianos, como les había dicho, por la división que hace de la. Está la epistemología, que se fundamenta en la teoría fundamentada, que ese es uno de los, o en la que es un poquito más avanzada, la interpretativo-constructivista. Este tipo de metodología, de epistemología, se fundamenta fundamentalmente en los métodos cualitativos. Cualitativos. Eh, en la teoría fundamentada, pues al igual que el positivismo, el investigador también está externo. El investigador extrae los conocimientos, los interpreta y entonces hace construye nuevos conocimientos, pero desde su propia visión, desde su propia perspectiva, no desde la visión de los demás, sino desde la visión. Entonces, por eso la relación continúa siendo una relación sujeto-objeto.
En la interpretativa constructivista, de igual manera, también se establece esta relación, aunque aquí sí el investigador se inmerse más en el contexto, pues el investigador eh, no llega a entablar una relación sujeto-sujeto, sino que continúa en la relación sujeto-objeto, pero ya ahí va rompiendo un poquito más lo que es los procesos singulares y los procesos colectivos, la separación que existe. Ya lo vas a unir como un todo, ¿ves? Donde los procesos colectivos dependen y se relacionan estrechamente de los procesos singulares, que tienen singularidad con cada uno de los actores participantes. Y entonces, bueno, esa es la interpretativa constructivista. Esta epistemología también existe una realidad que se va a estudiar, el investigador se acerca a ella, eh, extrae de esa realidad los elementos y los va interpretando cada una de las expresiones que van surgiendo, las va interpretando según su propia subjetividad, según su propia historicidad, según su propia singularidad, ¿ve? La propia del investigador. Eh, por eso depende de la subjetividad de ese investigador, todos los resultados que se obtengan, etc. Y el investigador va construyendo nuevas teorías, nuevos conceptos, por eso que es interpretativo, porque primero interpreta esa realidad según su subjetividad, su historicidad, su singularidad, y después va a construir nuevos conocimientos y nuevas teorías de acuerdo a eso también. Entonces está la epistemología crítica, que ya aquí se integra o se relaciona mucho con lo que es el paradigma sociocrítico, donde el investigador comienza a tener una relación, ya empieza la relación sujeto-sujeto, eh, donde el investigador no va, o sea, está inmerso en el contexto, eh, junto con los demás, se une con los demás para construir conocimientos, por eso son la construcción colectiva de conocimiento. Y esos conocimientos parten es de la crítica social, de la crítica social, de procesos que considera el grupo que no son, como te digo, procesos sanos, que son procesos más bien destructores de la salud y de la vida, y que entonces deben de ser modificados y deben ser transformados. Y de esa manera entonces los critican, luego se posicionan y luego entonces que elaboran en colectivo, en una comunidad intersubjetiva, empiezan a elaborar las opciones o las alternativas que consideren necesarias para poder transformar. La epistemología crítica es muy valiosa, supera a las anteriores, es demasiado valiosa para la transformación social. La epistemología de la liberación y las epistemologías del sur, formas otras de conocer, son epistemologías que llevan en sí mismo la epistemología crítica, pero las trascienden, pues las superan. ¿Por qué? Porque no solamente se quedan en el acto de criticar, sino que critico, eh, elaboro opciones y realizo acciones que me permitan a mí por lo menos evidenciar de que hay una nueva reconfiguración subjetiva en los sujetos que están realizando esas acciones, ya tienen otras prácticas, y entonces esa nueva reconfiguración subjetiva que se materializa o se objetiviza en actitudes y prácticas diferentes, ya en sí mismo constituye una transformación, primero del sujeto singular y después de la cultura y de la sociedad en general. Entonces, la epistemología de la liberación
es una epistemología que es impulsada por el connotado filósofo Enrique Dussel, recientemente fallecido, cuando nos legó pues la teoría de la liberación, la teoría de la liberación, que él llamó filosofía de la liberación. Es algo que está más arraigado al continente latinoamericano, porque tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestras propias maneras. Trata de encarar las injusticias sociales, ¿m? De encarar las injusticias sociales, de la lucha por la libertad de los pueblos. Y esto lo hace desde las perspectivas de todos los involucrados que hemos sido, subalternizados, que hemos sido oprimidos, ¿m? y, y que somos las víctimas de todo un sistema colonial. Y entonces esta epistemología, más que todo de la liberación, es para lo que es el americano, el continente americano. Eh, en el mismo orden de ideas están las epistemologías del sur. Lo que las epistemologías del sur trasciende porque tiene que ver con lo que se llama el sur global, lo que se ha llamado el sur global. Ya tiene una connotación internacional, eh, multicontinental, donde ya trasciende pues lo que es el contexto latinoamericano, sino que es para todos los países que hemos sido víctimas de una manera u otra del colonialismo y, y que estamos siendo víctimas todavía de eso, pues. Entonces está lo que es el continente latinoamericano, el continente africano, la parte sur de Eurasia, sobre todo la India, etcétera. Que esta parte sur está muy afectada pues, por todo lo que es el colonialismo y todo esto. Entonces, ahí están las epistemologías del sur. También es de lo mismo, o sea, tiene el mismo orden de ideas de que primero se hace una crítica social importante, luego ocurre un posicionamiento y luego ocurre una generación de nuevas opciones, opciones propias, porque esas opciones no puede ser que vengan de otro lado, ni que no, son opciones propias, opciones situadas territorialmente, situadas socialmente, culturalmente, eh, y son opciones generadas por los propios dolientes, pues, por los propios dolientes en sus propios territorios. Entonces, eh, estas opciones que primero surgen como una utopía, como un sueño, son opciones que generan las luchas, son opciones que permiten iniciar un proceso de organización y de lucha de los pueblos para lograr las transformaciones. Entonces, eso es importante por allí. Entonces, nosotros todavía dentro de la universidad, por eso que yo siempre aclaro en las clases, desde la mirada positivista. Nosotros estamos todavía en la mirada positivista. De hecho, los manuales que tenemos para la elaboración de los trabajos especiales de grado, de las tesis de maestría, de las tesis de doctorado, aún se inscriben en esta epistemología positivista. ¿Ok? Todavía se inscriben. Como pueden ver, la epistemología es eso, es una manera en que nosotros cómo lo vamos a hacer, como desde qué posicionamiento nosotros vamos a empezar a hacer una investigación. Entonces, aquí en la epistemología positivista, en la que estamos ahorita trabajando, estamos desde un posicionamiento donde el otro es el objeto y yo soy el sujeto. Yo le voy a extraer a él los conocimientos. ¿Ve? Los voy a desarmar para estudiar por parte del todo y después los voy a unir para ver las relaciones. Esas son las cuestiones más importantes, pues. Entonces, eso. Aquí es donde estamos, en la epistemología positivista. Bien, continuamos. La investigación educativa consiste más que todo en recoger y analizar sistemáticamente
información sobre el proceso docente educativo. O sea, nosotros vamos en nuestra praxis educativa, nosotros constantemente estamos interactuando y analizando, pues, informaciones y nos estamos dando cuenta de procesos que, que si los vemos con el carácter crítico, son procesos que no están tributando a un desarrollo saludable del proceso docente educativo. Entonces, a esos procesos son los que cuando en ese análisis nos llaman la atención, son las situaciones, problemas que nosotros tenemos allí dentro del proceso, ¿ok? Entonces, es la investigación educativa, es la actividad crítica, reflexiva y profesional para recopilar datos, analizarlos y resolver retos educativos. O sea, tenemos esa situación problemática que les estoy hablando, de ahí esa situación problemática es el punto de partida cuando yo analizo la cientificidad y determino que si es un problema científico, pues entonces ya ese es el punto de partida de la educación educativa. ¿Ves? Pero primero tuve que tener un análisis crítico y reflexivo como profesora, que para analizar esos datos, recopilarlo, analizarlo. Y entonces ya todo eso inicia un proceso de investigación que me va a permitir a mí continuar recopilando datos ya con métodos científicos, analizarlo y resolver la situación. Entonces busca de manera general la investigación, busca mejorar el proceso docente educativo en su conjunto. Ahora, las características de la investigación educativa, bueno, recopilación de datos empíricos, observación y análisis de datos concretos. O sea, eso es lo primerito, o sea, hay que recoger los datos de manera empírica. Enfoque orientado a la mejora del proceso docente educativo. Tiene una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué significa eso? Eso significa que que no es algo simple, que no es algo que se reduce a a las meras categorías nada más de la educación, pues del proceso docente educativo, no puede ser reducida solamente a eso, sino que en ese tipo de investigación se nutre además del saber de otras ciencias, de manera compleja, de manera compleja. Y entonces, esto nos permite a nosotros decir que hay una interdisciplinariedad. ¿Ve? Muchas veces nos amparamos en la investigación educativa de los conocimientos de la propia ciencia de la educación, pero nos amparamos también de los conocimientos de psicología, de los conocimientos de sociología, de conocimientos X, ¿ve? De muchas otras ramas, de muchas otras ciencias. Entonces, es importante verlo desde una perspectiva donde se van integrando conocimientos. Usa métodos mixtos, combina enfoques cuantitativos y cualitativos. Y, por supuesto, este tipo de investigación tiene una limitada generalización de los resultados. No es igual que, bueno, obtuve un resultado y bueno, esto también te puede servir a ti que estás más allá. No le sirve al otro. ¿Por qué? Porque los contextos educativos son muy particulares, son muy específicos. Lo que sucede en un salón de clase no es lo mismo, incluso hasta con el mismo profesor, no es lo mismo que lo que sucede en el otro, ni con el otro, ni con la otra corte. ¿Ve? Son muy específicos. Entonces, hay una muy limitada generalización de los resultados que puedas obtener allí, porque depende mucho del contexto situado en que se desarrolla la investigación. Ahora, nosotros tradicionalmente hemos visto cómo generalmente nos dicen, cuando van a hacer un marco metodológico, tienen que considerar los siguientes elementos. Por ejemplo, el área y tipo de estudio, o tipo de investigación, área y tipo de investigación, la población y muestra, los procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos,
el plan de análisis de datos y los aspectos bioéticos. De manera general, estoy muy de acuerdo, estos son los elementos que hay que considerar cuando uno hace un marco metodológico. Área y tipo de estudio. Lo primero, población y muestra, procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, plan de análisis de datos y aspectos bioéticos. Los vamos a ir desarrollando, por supuesto, y entre eso vamos a ir aclarando otras dudas. Por ejemplo, cuando hablamos área y tipo de investigación. Ajá. En el área de investigación ahí tenemos que hacer mucho énfasis en qué campo epistemológico a qué campo nos vamos a suscribir. Ahí eso es lo que nos están preguntando. ¿A qué campo? O sea, ¿desde qué posicionamiento nosotros, o sea, dónde es que nosotros estamos posicionados? Pues desde dónde nosotros vamos a realizar un proceso de investigación. ¿Cuál es mi posicionamiento? ¿Ok? Voy a estar inmerso dentro del proceso investigativo o yo nada más que voy a ir ahí a recoger datos y listo, y con lo que yo obtenga es con lo que yo voy a estudiar y voy a ver cómo se comporta mi objeto de estudio allí, pero por otros datos que no incluye que yo esté allí, etcétera. Entonces, hay que ver el campo epistemológico. La investigación que se realizará, por ejemplo, se escribe así, un proyecto, parece que es en futuro. Entonces, la investigación que se realizará se inscribe en el paradigma cuantitativo, donde cada una de las variables será medida numéricamente con la aplicación del método de medición o método cuantitativo. Se inscribe en la perspectiva positivista, epistemológica positivista. Aquí lo que hay que poner en el área de investigación es el campo epistemológico. Esto de aquí de abajo resulta lo más importante. O sea, la investigación que se realizará se inscribe en la perspectiva epistemológica positivista. Esto es lo fundamental, positivista. Que si los métodos son cuantitativos, sí es verdad, pero se inscribe en la epistemología positivista. Ya por ahí ya uno sabe cómo es que se va a desarrollar el proceso. No es lo mismo que yo diga, bueno, mi investigación se inscribe en la perspectiva epistemológica de colonial. Bueno, ya ahí es otra cosa. Ya ahí es otra cosa, ¿ve? O se inscribe en la perspectiva epistemológica, interpretativa, constructivista. Es otra cosa también, ¿ve? Entonces, porque tienen características distintas. Y eso ustedes pueden profundizar en cada una de ellas. ¿Ok? Tienen características distintas. Entonces, desde la perspectiva positivista, las investigaciones en educación que vamos a realizar, tipo de investigación. Cuando hablamos del tipo de investigación, nos estamos refiriendo a si es una investigación que es descriptiva. Las investigaciones descriptivas buscan nada más que caracterizar. O sea, voy a ver cómo se comporta tal proceso aquí, en el área, en el ASIC, pues. Voy a ver cómo se está comportando, cómo se están llevando a cabo el desempeño docente del Programa Nacional de Formación de Fisioterapia. Y entonces voy a describir eso, el comportamiento docente, en cuanto a desempeño docente de los profesores, por ejemplo. Entonces es para describir. La descriptiva busca caracterizar cómo es que se está desarrollando algo. Por ejemplo, y ahí están los estudios de campo. La investigación también puede ser analítica. La analítica describe, pero no se queda ahí. Busca comprender y explicar. Entonces, aparte de escribir, va a buscar las relaciones que existen entre las variables de estudio. Busca las relaciones. Las relaciones. Si se relacionan, si no se relacionan, unas con las otras. Los tipos de nexos que se establecen, de conexiones entre ellas, de vínculos. Entonces, la analítica busca eso, busca comprender y explicar. Y las de intervención buscan la transformación. Las de intervención son descriptivas también, porque deben de describir,
muchas veces son analíticas también, porque buscan relaciones, puede o no buscar las relaciones, pero generalmente las busca, y también busca, pero lo que sí siempre busca es la transformación, o sea, vas a realizar una intervención y luego vas a evaluar si esa intervención tuvo efectividad o no la tuvo. ¿Ok? No te queda nada más en que voy a describir, voy a diagnosticar la fase diagnóstica, como es el caso de la descripción o el caso de la analítica. ¿Ve? Describo nada más, busco comportamiento o relación y ya, no. Sino que además elaboré, y después que tuve los resultados de eso, elaboré una intervención, un plan de acción, una estrategia X, un conjunto de acciones, de actividades con sus respectivas tareas y las ejecuté, las implementé y entonces luego que desarrollé todo eso en un tiempo que establezco un cronograma para eso, luego que desarrollo todo eso, que cumplo con mis objetivos de investigación, pues entonces voy a evaluar qué fue lo que se obtuvo con esa intervención, si logré transformar, si no logré transformar. ¿Ok? O sea, voy a evaluar la efectividad de la intervención que implementé o que ejecuté. Esos son el caso de los estudios de intervención. Todos ustedes no van a hacer de intervención. Hay algunos compañeros que se me han acercado y según lo que he visto, ya han planteado que ellos quieren hacer intervención porque ponen un objetivo o dos objetivos que tienen que ver con fase diagnóstica, luego con diseño e implementación y luego con evaluación. Por lo tanto, esos son estudios de intervención. Algunos no. Algunos lo que van a hacer es quedarse en la fase descriptiva o analítica. Igual son valiosos, o sea, son investigaciones que son valiosas porque debemos de ir paso a paso para poder, para no quemar etapas, pues paso a paso. También hay otras clasificaciones, por ejemplo, los estudios de casos y controles, los estudios que son transversales, los estudios longitudinales. Eso. El estudio transversal es un estudio que es el que se hace en un momento determinado. Bueno, yo voy a ver cuál es el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de tal escuela acerca de la sexualidad. Y entonces llego y hago una entrevista a los estudiantes o hago una encuesta, pero lo hago un momento, un día, voy y lo hago, ¿ok? Y ya en ese momento y listo. Entonces después recojo todas las encuestas y analizo el resultado y todo eso y termino con mi proceso descriptivo, etcétera, ¿ok? Pero fue en un momento, no fue que voy hoy y entonces hoy voy a hablar, a, a estudiar sobre tal y tal variable, entonces después otro día, ya cuando ellos tienen un nivel de madurez, que ya han interpretado eso, que ya se han apropiado de ese conocimiento, pues entonces voy y hago otra y así ven el tiempo longitudinal. No, no es longitudinal, sino que el transversal es en el momento y el longitudinal sí es en el tiempo. En el tiempo para ver cómo es el antes y cómo es el después en el tiempo. Los estudios longitudinales pueden ser prospectivos o pueden ser retrospectivos, ¿ok? En dependencia de cómo se perfile, pues, de cómo se diseña el estudio. ¿Okay? De esas investigaciones también pueden hacer profundización en la bibliografía de estudio, en la literatura de estudio del diplomado. Esas lo pueden profundizar en eso. Bien, en cuanto a los métodos, aquí nosotros tenemos como métodos a los métodos teóricos y a los métodos empíricos. Recuerden que los métodos son aquellos que nos va a permitir a nosotros cumplir con los objetivos de investigación. O sea, y tenemos que utilizar métodos para poder cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, dentro de los métodos teóricos, decirle que los métodos teóricos nos permiten descubrir las relaciones esenciales del objeto de investigación. ¿Ok? Nos permiten descubrir las relaciones esenciales que tiene el objeto de investigación. Permiten interpretar los conceptos, las teorías que existen, los datos encontrados empíricamente.
así como construir y desarrollar teorías y caracterizar los fenómenos. ¿Ok? Entonces, dentro de los métodos teóricos tenemos el método de análisis y síntesis, tenemos el método histórico-lógico, tenemos el método hipotético-deductivo, la modelación, el enfoque del sistema, etc. Para analizar un poquito de qué es esto. Bueno, dentro de los métodos teóricos, generalmente ustedes van a utilizar el método de análisis y síntesis. Todos van a utilizar o ya están utilizando el método de análisis y síntesis. ¿Qué significa? Ajá. Mediante el análisis, ustedes van a descomponer un proceso que ustedes están estudiando, vamos a decirle que es un todo en sus partes constitutivas. O sea, lo van a descomponer en variables. ¿No? El proceso completo, ¿cómo yo lo voy a estudiar? Bueno, lo voy a estudiar por variables. Entonces, cada una de las variables es una parte de ese todo. ¿Ok? Lo vas a descomponer en variables para estudiar cada una de ellas por separado. Permite identificar los elementos fundamentales y la relación entre ellos. ¿Okay? Eso es lo que es la parte del análisis. Ahora, la síntesis es el proceso contrario al análisis. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el análisis nosotros vamos a descomponer todo en parte, en variables, pero en el sintético nosotros otra vez vamos a agarrar todas esas variables y las vamos a volver a unir para poder tener la idea del todo, de un todo coherente y ver cómo se relacionan todas esas partes. Entonces, nos va a permitir construir nuevos conocimientos a partir de los elementos analizados. ¿Ok? Entonces, el método, ya el de análisis y síntesis, ya ustedes lo están utilizando. Ya cuando empiezan a pensar en cuáles son los objetivos específicos, o sea, del objetivo general, cuáles son los específicos, ya ustedes ven cómo van analizando. ¿Ves cómo se va descomponiendo esos objetivos generales en objetivos específicos? ¿Qué es lo que hay que lograr primero? ¿Qué es lo que hay que lograr después? Y entonces allí ya van surgiendo variables de estudio. ¿Ok? Entonces, eso es el método. Y para al final poder unir todo eso y poder llegar a qué? A una conclusión, que ya es la síntesis. Pues. Y eso pasa no solamente con esto, con lo que están haciendo, sino después con cada una de la literatura de estudio, con todo eso, con todo lo que ustedes revisen, que sean teóricos, documentos, libros, publicaciones, periódicos, revistas, artículos, todo eso. Ustedes van a analizarlo y después van a sintetizarlo. Se utiliza en los antecedentes de la investigación, cuando vamos a ir construyendo esos antecedentes, en lo que todo el marco teórico, etc. Ahora, el método histórico-lógico, este método se utiliza para estudiar el desarrollo del objeto de estudio, ¿ok? A lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo se ha ido desarrollando ese proceso que yo estoy estudiando a lo largo del tiempo, identificando sus características, regularidades y tendencias. Permite comprender cómo y por qué lo que estamos estudiando, es decir, el fenómeno, proceso, objeto de estudio, ha evolucionado hasta su estado actual. ¿Por qué está así ahorita? ¿Eso siempre ha estado así? ¿Ha habido algún momento en que no ha sido así? ¿Desde cuándo existe esta problemática? ¿Por qué surge? ¿Ve? La historia nos va diciendo todo esto. ¿Ve? Y su desarrollo lógico. ¿Ve? Un desarrollo lógico, le vas viendo la lógica que va teniendo las cosas. ¿Ve? Bueno, esto pasó por esto y por esto. ¿Ve? Entonces, así es que va. O sea, ese es el método histórico lógico. Ahí está también el método hipotético deductivo, que una de las compañeritas me preguntaba en una de las clases, profe, el método hipotético deductivo. Y yo le dije, ya tendremos el momento en que vamos a hablar de eso, ¿ves? Para no desviarme en aquel momento de lo que estaba hablando. Entonces, el método hipotético deductivo, este método se basa más que todo en la formulación de las hipótesis. Recuérdense que siempre una hipótesis es una conjetura que nos hacemos, ¿ok? Una conjetura, una suposición que nosotros nos hacemos. Entonces, ¿será que esto se debe a esto? ¿Será que se debe a esto otro? ¿Ok? Cuando decimos esto se debe a esto, ¿será que es así? Bueno, ya eso es una hipótesis, una hipótesis.
tal cosa se debe a tal cosa. Y todavía no he estudiado nada, estoy haciendo, es algo hipotético, algo que a lo mejor es, a lo mejor no es, así como lo estoy planteando, ¿ves? Entonces, eso es una hipótesis, una conjetura, una suposición, yo supongo, pues no estoy segura al 100%, es una suposición. Entonces, este método se basa en la formulación de esas suposiciones, de esas hipótesis, que luego se someten a pruebas que se llaman pruebas de hipótesis, mediante la deducción de las consecuencias observables. ¿Ok? Entonces, cuando tú lo sometes a pruebas y empiezas a hacer todo el estudio, primero formulas la hipótesis, luego deduces las consecuencias, las predicciones, las tendencias, luego compruebas las hipótesis a través de la observación y de la experimentación, y luego confirmas o refutas esa hipótesis según los resultados obtenidos. Se hace todo un estudio para confirmar o para refutar la hipótesis. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es el método hipotético deductivo. Bien, en cuanto a la modelación, que coloqué allí, bueno, la modelación es un método utilizado para crear abstracciones que ayuden a explicar la realidad educativa. Se utiliza mucho. ¿Porque consiste? Miren, consiste en construir modelos que representen de manera simplificada o estructurada los aspectos esenciales de sus del problema educativo, facilitando su análisis y comprensión. Entonces, vamos a construir un modelo, un esquema, que vamos a representar de una manera sencilla, estructurada, que nos permita de una vez poder visibilizar, poder identificar qué es lo que está pasando, cuáles son las relaciones, ¿ve? Analizar, pues, y comprender qué es lo que es. Esa es la modelación. Ahora, el enfoque del sistema. El enfoque del sistema consiste en considerar los procesos educativos como procesos complejos, de eso estábamos hablando ahorita, ¿ve? Procesos complejos que están compuestos por múltiples procesos interrelacionados o relacionados entre sí. Permite analizar cómo los diferentes componentes del sistema educativo interactúan entre sí y cómo afectan el funcionamiento del sistema en su conjunto. Se utilizan para diseñar y evaluar intervenciones educativas de manera integral y holística. Eso, más que todo aquí con los métodos teóricos. Ahora, ¿qué son los métodos empíricos? Ajá. Los métodos empíricos son aquellos que se basan en la observación y la experimentación directa para obtener conocimiento. Aquí nos vamos a basar en la observación, en la medición y en el experimento. Es algo es algo que resulta muy objetivo, pues es objetivo. Por eso que el positivismo se basa más que todo en el empirismo, ¿ok? La observación, la medición y el experimento. Y lo que esté fuera de estos métodos, pues no es ciencia, no es considerado como un conocimiento científico, ¿ok? Por eso que se dejan los conocimientos tradicionales al margen. La ciencia no los tiene en cuenta, ¿ves? Entonces, es la diferencia fundamental que tienen con las otras epistemologías, donde sí se tienen en cuenta los conocimientos y la sabiduría de los demás, las sabidurías tradicionales en el sentido común, ¿ves? Entonces, eso también se tiene en cuenta por ejemplo, en las epistemologías decoloniales, las epistemologías del sur, las epistemologías de la liberación, en la epistemología crítica generalmente también. Bien, eso. Entonces, observación, medición, experimentos son los métodos empíricos, más que todo. ¿Ok? Entonces, la observación, mediante la observación se recopilan datos a través de la percepción del proceso. La observación puede ser una observación directa, eso se lo expliqué yo creo en la primera clase. La observación puede ser una observación directa cuando estamos observando el proceso sin intermediario, o sea, lo estoy observando. Yo soy la profesora y estoy observando mi salón de clase
que hay 3 estudiantes que no participan, por ejemplo. Nunca, no, en las clases no participan. Eso. O estoy observando un comportamiento de tal y tal estudiante, o estoy observando un comportamiento en cuanto a la dirección del programa que no es el adecuado en relación a dar las orientaciones, en dar las capacitaciones, etc. No, lo estoy observando porque lo estoy viviendo. ¿Entiendes? Entonces, esta es la observación directa. Ahora, la observación indirecta es cuando observamos a través de intermediarios. Ahora, esos intermediarios que pueden ser un registro, un registro. Entonces, ponía el ejemplo, yo como profesora estoy en un salón de clase y estoy en la dirección de docencia y en el registro veo que en tal materia, en tal unidad curricular, hay tantos estudiantes evaluados de mal. Porque el profesor así me lo pasó para acá, a mí, para la dirección. Y entonces, al yo ver eso, me doy cuenta por observación indirecta, por un registro, ¿ok? Que hay ese problema. Esa es la observación indirecta. O, o por medio secundario, pues, por medio secundario. También una observación que se realice por medio secundario. Entonces, también la observación puede ser una observación participante o una participación no participante. La observación participante, el investigador se involucra en el contexto observado. O sea, se involucra, participo allí junto con los demás. En la no participante, el investigador no se involucra en el contexto observado. Bien, entonces esa es la observación. Bien, el experimento. Está el experimento y la medición. Vamos para la medición primero. La medición es el proceso que permite cuantificar variables mediante instrumentos específicos. Permite obtener datos precisos y comparables. Por ejemplo, nosotros utilizamos la medición, generalmente hacemos una encuesta y entonces vamos a medir cuántos me respondieron que sí, cuántos que no, y voy a analizarlo y voy a hacer datos estadísticos, voy a hacer un análisis estadístico, ¿ok? Allí ya estoy haciendo una medición de algo. También voy a medir cuántas personas con desnutrición hay, entonces mido peso, talla, etcétera. También es algo importante, ahí se utiliza la medición también. O sea, es el proceso que permite cuantificar variables mediante instrumentos específicos. Permite obtener datos precisos y comparables. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a medir cómo era el comportamiento antes y cómo es el comportamiento ahora, después que yo hice una intervención. ¿Cómo se comporta? Entonces, lo voy a comparar teniendo en cuenta mediciones que hice, que desarrollé en tantos por ciento, o sea, en frecuencia relativa, etcétera. Tasa, otras cosas, otros indicadores. ¿Okay? Entonces, la experimentación, el experimento, es un método que implica la manipulación de variables. En este método se manipulan las variables en un entorno controlado para observar los efectos de estas manipulaciones. Es fundamental para establecer relaciones causales, para ver causa-efecto, fundamental. Entonces, allí cuando hacemos un experimento vemos, eso no lleva mucho, que todo el mundo sabe lo que son los experimentos y, ¿okay? Bien, esto aquí es importante, me pareció importante hacerle este esquemita, porque con esto siempre hay mucha confusión, mucha confusión. O sea, confundimos con frecuencia qué cosa es un método, qué cosa es una técnica, qué cosa es un instrumento. Eso lo confundimos con frecuencia. Bien, el método se refiere al enfoque general, a la estrategia, ¿ves? Que de manera general voy a desarrollar en mi proceso investigativo, ¿no?
Por ejemplo, el método puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. ¿Ve? En el paradigma positivista, el método es cuantitativo. En el paradigma, supongamos, de la teoría fundamentada o de la interpretativo constructivista, el método es cualitativo. ¿Ves? Cualitativo. Y así vamos, hay mixtos también, cual y cuantitativo, y que pueden ser utilizados generalmente en las investigaciones educativas, se utilizan muchas veces los dos. Eh, ok, entonces, ese es el método. Es de manera general como yo voy a enfocar pues la estrategia, ¿no? Por métodos cuantitativos, por métodos cualitativos, que tiene que ver después con todo, con cómo yo voy a describir los resultados, eh, cómo los voy a analizar. Ok. Entonces, la técnica, ¿qué cosa es la técnica? La técnica es un procedimiento específico, concreto y detallado. ¿Ok? Por ejemplo, hay algunos, uno ve por ahí que te dicen la entrevista, no, ¿qué método utiliza la entrevista? No, la entrevista no es el método. La entrevista es la técnica, porque es un procedimiento, la técnica. ¿Ok? La encuesta es una técnica también. El análisis documental o revisión documental es una técnica también. Observación es una técnica. Observación como técnica. La triangulación y el criterio de expertos son técnicas también. Por ejemplo, en la entrevista, aquí hay cuestiones básicas, ustedes pueden profundizar, porque estos son temas que de verdad hay mucho que está escrito, y yo estoy tratando de darle los aspectos medulares para que ustedes se motiven después a profundizar en cada uno de ellos. Ajá. La entrevista, en la entrevista yo elaboro una guía de entrevista. Fíjense aquí el instrumento. Vamos antes de explicar esto. Ajá, ya sabemos lo que es la técnica. Ahora, el instrumento. El instrumento es la herramienta concreta para recopilar los datos. Herramienta concreta para recopilar los datos. O sea, tengo una técnica con un procedimiento específico, concreto, pero ese procedimiento específico, concreto y detallado, ¿verdad? Me va a permitir a mí, con ese procedimiento, que yo aplique durante ese procedimiento instrumentos. Yo voy aplicando durante ese procedimiento que estoy haciendo instrumentos en la medida en que los vaya necesitando. ¿Ok? Entonces, esos instrumentos, esas herramientas que yo voy aplicando a la medida que los vaya necesitando para dar respuesta a los objetivos, a los propósitos de la investigación, esos instrumentos me van a permitir a mí recopilar esos datos. Y entonces ahora que pongo el ejemplo, por ejemplo, yo en una entrevista, yo elaboro una guía de entrevista. La tengo que elaborar. O sea, la técnica es la entrevista, porque todo el procedimiento desde que empiezo hasta que termino. Pero la guía de entrevista me va a servir a mí como un instrumento para yo poderme dar cuenta cuál es la pregunta primera que tengo que hacer, cuál es la pregunta segunda que tengo que hacer, o cuáles son las preguntas que se derivan. ¿Ve? Independencia. ¿Okay? Entonces, si es una entrevista que es flexible, etcétera. Entonces, allí, en ese caso, pues entonces la entrevista se acompaña siempre de su instrumento que es la guía de entrevista. La guía de entrevista están las preguntas puntuales que voy a hacer. ¿Ves? Preguntas puntuales que voy a hacer. Y de la manera, después tengo que elaborar otro instrumento más, que es cómo yo voy a evaluar, ¿ves? Los datos que me va a arrojar esa entrevista. ¿Ok? ¿Cómo los voy a evaluar? Si es cuantitativo, tengo que decir, llevar una escala cuantitativa, ¿cómo yo voy a evaluar eso? Entonces se llama, entonces, clave de evaluación o clave de calificación de la entrevista o de la guía de entrevista. La clave. Hago la guía, pero tengo que hacer la clave. ¿Ok? Ahora, en la encuesta. Para la encuesta voy a elaborar un cuestionario.
propiamente dicho, ¿ok? Un cuestionario donde yo, tiene la diferencia fundamental con la entrevista es que en la entrevista generalmente yo, después de informar a los compañeros y de recibir su consentimiento informado, eh, va a haber un diálogo de saberes cara a cara. Va a haber un diálogo donde vamos a intercambiar ideas y donde le voy a preguntar y voy a tener su respuesta. ¿Ve? Y todo con un hilo conductor, desde que inicia hasta que se termina. ¿Ok? Pero en la encuesta no es así. En la encuesta no es así porque en la encuesta yo elaboro el cuestionario y se lo doy a él para que lo llene. O a esa persona para que lo llene. En la entrevista no, en la entrevista a medida que me va diciendo, yo voy haciendo mis anotaciones o voy grabando notas de voz, ¿ves? Voy grabando, ahora más que todo se graba y después uno transcribe, pero eso pues. En la encuesta es la otra persona quien llena la encuesta. Por eso que las encuestas tienen que estar muy claras, porque cuando uno las manda por internet, si son encuestas online, o si son encuestas que las reparte y después uno las recoge, o si son encuestas donde uno no está presente, pues tiene que ser clara porque la persona tiene que entender bien, tiene que ser con lenguaje claro, entender bien en pro de que las respuestas que te den no tenga sesgo, ¿ves? Sean respuestas válidas, valiosas, que sean coherentes con la realidad que queremos estudiar. Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia fundamental entre la entrevista y la encuesta, pero la encuesta lleva su cuestionario, que es el instrumento, y a su vez el cuestionario tiene una clave del cuestionario. ¿Ve? Que es el otro instrumento más que hay que elaborar, clave del cuestionario. O sea, ¿cómo tú vas a evaluar eso? Porque si tú me estás colocando a mí, por ejemplo, yo voy a estudiar el desempeño profesional y voy a decir, para poder decir si es bueno, si es regular o si es malo, y yo voy a hacer un cuestionario para eso, pues entonces, bueno, si yo voy a decir que es bueno, regular o malo, como que hice una cantidad de preguntas, ajá, bueno, ¿qué es lo que es? Si me responde, ¿qué es? Si no me responde, qué nivel de respuesta tiene que tener para yo decir que es bueno, o para yo decir que es regular, o para yo decir que es malo. O sea, cómo yo voy a evaluar esos datos que yo voy a obtener ahí en ese cuestionario que me van a entregar las personas ya lleno una vez que se desarrolle toda la encuesta. ¿Ok? Entonces, es importante. O sea, estoy hablando que cada técnica está el instrumento, pero que a su vez hay otro instrumento que es la clave. En el caso de los análisis documentales, el análisis documental también se llama revisión documental por otros autores. Ahí se revisa y se analiza la información, generalmente de documentos. Por ejemplo, yo quiero estudiar, por así decirlo, cómo se relaciona el bajo peso al nacer con el riesgo materno. Y yo digo, bueno, para yo estudiar eso, voy a ir a historias médicas del Hospital del Estado, del Hospital General del Estado. Entonces voy a ir allí, voy a hacer mi proceso desde allí. Entonces yo voy a decir, por favor, entréguenme el libro de sala de parto del año 2023, que voy a hacer un estudio anual. El libro o los libros, porque a veces son varios, muchas personas que dan a luz allí, muchas mujeres. Entonces, ok, me entregan los libros, me siento allí desde temprano y empiezo, ajá. Nació un recién nacido, voy seleccionando cuáles de todos los nacidos en ese día fueron bajo peso, menos de 2.500 gramos. Busco. Recién nacido, fulanito de tal, porque en ese libro se anota el peso. Entonces, ajá, con peso de tanto. O si no, busco las historias clínicas de ese día. En ese día también la historia clínica, mire, me voy a buscar la historia clínica número tal, tal y tal y tal, todas las del día. Ajá, de los nacidos ese día, 1 de enero.
porque voy a empezar el estudio de un año y tengo que ver todos los días. Entonces busco por historias clínicas. Ajá, bueno, en este no nació bien, con peso normal, con peso normal. Ah, este nació con peso, bajo peso. Ese me interesa, lo selecciono. Entonces voy a revisar la historia. ¿Qué riesgo tenía la mamá durante el embarazo? ¿Qué riesgo existía? Ah, la mamá fumaba, ah, la mamá tal cosa, ah, la mamá tal cosa. Ah, esos riesgos, ah, yo los voy a anotar. O sea, ya tengo entonces para poder llevar unas estadísticas. Y así hago durante todo el año, todas las mamás, todos los niños nacidos, y voy haciendo en esa guía de revisión en un formulario donde voy marcando niño bajo peso, sexo femenino, sexo masculino. Ajá. Y entonces pongo riesgo de la madre y pongo la mamá, todos los riesgos de ese niño. Entonces, ese formulario yo lo que voy a ir marcando. En esa historia, la mamá tenía este riesgo, tenía este otro, y voy marcando. Voy marcando. Entonces, ya, eso es un formulario. Se llama así formulario o guía de revisión documental. Y como quieran. Y me voy guiando. Y luego, entonces también tengo que evaluar una clave, tengo que revisar una clave, diseñarla. ¿Cómo es que yo voy a evaluar eso? ¿Ok? Para poder hacer después la respectiva categorización y análisis, codificación y análisis de los datos. ¿Ok? Entonces, luego la observación también. Si estoy en una clase y voy a observarla, y ese ejemplo se los he puesto, voy a observarla y me coloco, bueno, yo voy a observar si el profesor tiene destrezas organizativas durante su clase y voy a ver si él organiza bien su clase. De, si hizo su plan de clase, cómo es que la organizó desde que empieza hasta que termina la clase. ¿Ve? Entonces, yo veo todos los elementos que tiene que tener la organización de una clase, de acuerdo a la modalidad de clase que sea, la forma organizativa docente. Entonces, ahí yo voy también teniendo una guía. Si hizo esto, si hizo lo otro, si hizo lo otro, si cumplió con esto, si cumplió con lo otro. ¿Ve? Y así voy, de acuerdo a las variables que yo quiero ir observando. Y entonces eso se llama guía de observación, que igualito tiene que tener una clave de evaluación de la guía ISA. ¿Okay? Entonces, bueno, en relación a la triangulación, decirle que la triangulación es una técnica que utiliza aquí la triangulación, una técnica que utiliza múltiples métodos o fuentes de datos para aumentar la validez y confiabilidad de los resultados. ¿Ok? Puede ser una triangulación de datos cuando el uso de cuando hay uso de diferentes fuentes de datos. Puede ser una triangulación de investigadores, múltiples investigadores utilizan datos, puede ser una triangulación teórica, metodológica, en fin. Esto se los dejo para estudio independiente. Después, más adelante, podemos profundizar un poquito más de estos temas. Pero de manera general, que se lleven que la triangulación es una técnica que permite utilizar múltiples métodos o fuentes para validar los conocimientos y la confiabilidad de los resultados. ¿Ok? Entonces, el criterio de experto está el método de Delphi, el método de Delphi que permite recolectar datos, que utiliza la opinión de expertos a través de varias rondas de cuestionamiento con el objetivo de alcanzar un consenso. O sea, el método de Delphi es para alcanzar un consenso entre todos los expertos que hay sobre un tema. Uno pone un tema en cuestión y entonces uno va a tratar, utilizando ese método, de llegar a un consenso en cuanto a conocimiento sobre un tema. ¿Ves? Porque a veces hay temas que cada quien piensa una cosa distinta y bueno, el método de Delphi lo que trata es de llegar a un consenso. Ajá. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace de la siguiente manera. Primero, los que participan son anónimos, o sea, no se presentan entre sí para que entre ellos no ocurra, no se cohíban, pues no se ejerzan influencias dominantes.
y que además les permite expresarse libremente, porque como no sabe quién es el otro, ellos van a expresarse libremente. Entonces, a veces cuando uno está en una reunión que ve que hay otra persona que tiene un nivel de conocimiento muy superior en cuanto a académicamente, pues, hablando, ha avanzado más en los estudios de una determinada ciencia, pues entonces uno se cohíbe para dar una opinión sobre ese tipo, porque esas son las personas que más conocimiento deben de tener más que uno mismo en ese tema en específico, entonces se cohíbe. Entonces, en el método de Delphi empieza por ahí, el no decir quién es quién para que no se cohíban, para que cada quien exprese libremente lo que piensa del tema, ¿ok? Pero todos son expertos. Ahora, después es un método que es muy interactivo. El proceso se repite en varias rondas, o sea, se hace un cuestionario donde ellos tienen que responder algunas preguntas y ese cuestionario, en ese cuestionario, ellos van a obtener una retroalimentación, pues. Ya una vez que se recogen los cuestionarios, van a hacer resúmenes de lo que expresó cada quien. ¿Ve? Y se les va a dar de nuevo a ellos, los expertos, para que retroalimenten. Ellos ahí van a revisar o van a ajustar algunas de las cosas que dijeron. Ah, ya no me gustó así, ahora pienso esto otro. Y van a ajustar bien en dependencia de todo lo que dicen todos los demás. ¿Ve? Porque ellos van a escucharse entre sí. Y entonces entre todos van a decir, sí, pero es verdad esto, es verdad lo otro. Entonces van a ir llegando a consenso, que es lo que se quiere. Entonces van a revisar y van a ajustar en esa retroalimentación controlada que hay. Luego, esas respuestas se analizan estadísticamente para evidenciar las tendencias y alcanzar un consenso. Es un método bastante bueno para lograr consenso entre partes que a veces no son divergentes. Pues entonces, es un método bueno para eso. Es el método de Delphi. Están las caras de Chernoff. La cara de Chernoff es una técnica que visualiza caras humanas estilizadas, para representar múltiples variables simultáneamente. En este método, cada variable eh, representa una característica de la cara. Ejemplo, si nosotros estamos investigando, por ejemplo, la satisfacción que tienen los estudiantes con un programa X, un programa educativo X, el grado de satisfacción que ellos tienen con ese programa, pues, por ejemplo, si voy a utilizar el método, las caras de Chernoff, eh, yo digo, por ejemplo, la longitud de la nariz va a representar la cantidad de horas de estudio que tiene ese programa. La curvatura de la boca va a representar el nivel de satisfacción con el programa que tienen los estudiantes. Y el tamaño de los ojos, por ejemplo, va a representar el rendimiento académico que tienen los estudiantes, o sea, en cuanto a calificaciones, etc. Entonces, cuando yo veo la cara, yo digo, bueno, cuando se generan las caras, pues, de Chernoff, yo puedo visualizar rápidamente en una carita cómo se relacionan las variables. Por ejemplo, los estudiantes con más horas de estudio son los que tienen la nariz más larga. O sea, es la cara, si tienen la nariz larga es porque son los estudiantes con más horas de estudio. Tienen, tienden a tener mayor satisfacción porque tienen boca sonriente. Entonces, tengo un estudiante, una carita que tiene nariz larga con boca sonriente. Y ahí relaciono. Mientras más horas de estudio, más satisfacción de los estudiantes. Y si además esa carita tiene los ojos bien grandes, abiertos, bien grandes, pues entonces yo digo, bueno, pues entonces también se me relaciona el mayor número de horas de estudio con la satisfacción de los estudiantes, con el rendimiento académico, porque los estudiantes con más horas de estudio están más satisfechos y tienen mejor rendimiento académico, porque tienen los ojos. Entonces la carita me tiene todo eso. Esas son las caritas de Chernoff. Es relacionando unas características de la cara con las variables de estudio. Cuestión de que cuando tú veas la cara, enseguida haces tú solito la relación de una. En esto pueden profundizar también, hay muchos ejemplos. Está el ábaco de
de Regnier, que es una herramienta gráfica utilizada para evaluar y comparar número de opciones o alternativas en función de diferentes criterios. O sea, eso más que todo nos sirve el ábaco de Regnier para la cuestión de decidir, pues, de tomar decisiones sobre qué acciones se van a llevar a cabo y cuáles no. Definir criterios para evaluar las opciones, asignar una puntuación a cada criterio, evaluar construcción del ábaco, la visualización, etcétera. Ustedes esto deben de profundizarlo, es algo que se los estoy dando, fíjense. Esto es algo que se lo estoy hablando de esto, de los criterios de expertos, y esto porque el programa de ustedes del diplomado lo menciona como contenidos que deben de ver. Pero bueno, solamente aquí lo que voy a hacer es eso, pues por encimita, porque esto es muy profundo. Eh, Al que le interese, que quiera desarrollar algo de esto en su investigación, pues lo puede hacer sin problema, pero tiene que profundizar un poquito más en la literatura. Bueno, un abrazo. Déjame continuar. Aquí. Bien, entonces habíamos dicho que dentro de los elementos, vamos a recordarnos de aquella lámina, dentro de los elementos importantes a la hora de la metodología, uno era el área y tipo de estudio. Y ahí nos fuimos y fuimos explicando. Ajá. El otro es la población y la muestra. Ya de esto hemos hablado en otro contexto, pues no dentro del diplomado, pero sí en otros contextos. Población universo. Es el conjunto de elementos que reúne una o más propiedades del muestreo. ¿Okay? Conjunto de elementos que reúne una o más propiedades de nuestro interés. De nuestro interés. Por ejemplo, si yo voy a estudiar, a ver, si yo voy a estudiar el comportamiento de el comportamiento de la participación comunitaria, digamos, en una comunidad. ¿A quién yo voy a estudiar? ¿Cuál va a ser mi población? ¿Cuál va a ser mi muestra? Bueno, yo digo, bueno, yo voy a estudiar a los sistemas de agregación comunal y en una comuna. Y entonces esos sistemas están, que diga, el sistema de agregación comunal en la comunidad. Y ese sistema se llama consejo comunal. Y ahí yo voy a estudiar entonces a los miembros o a los voceros que integran los diferentes comités de trabajo. Y esa va a ser mi población. Todos los voceros de los comités de trabajo. Esa es la población. Ahora, son muchos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, voy a hacer un muestreo, porque son muchos. No me alcanza el tiempo para todos, o tengo que invertir demasiados recursos, o me es muy incómodo ir, y no tengo accesibilidad, ni factibilidad tampoco para poder ir a desarrollar en ello todos los instrumentos que tengo que aplicar porque me quedan lejos o X, Y. Y entonces tengo que elegir una muestra de ellos. Entonces, la muestra es el conjunto de unidades de estudio u observación seleccionada de la población a partir de determinados criterios. ¿Okay? Entonces, el muestreo es el procedimiento consciente y planificado de selección de la muestra que es objeto de estudio. Ese es el muestreo. Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. En el probabilístico, todos los elementos que conforman la población de estudio tienen la misma probabilidad de ser elegidos, mientras que en el no probabilístico no tienen la misma oportunidad de ser elegidos. Algunos tienen oportunidad y otros no. Por ejemplo, en el muestreo probabilístico puede ser un muestreo simple, un muestreo estratificado o un muestreo por conglomerado. El muestreo simple es el muestreo simple aleatorio, el que podemos elegir, seleccionar uno dentro de una tómbola, por ejemplo, seleccionar uno. Ahí están todos los números
de todos los voceros, pero yo voy a seleccionar uno. Voy a seleccionar de todos los que tenía 150, yo voy a seleccionar 10 o voy a seleccionar 20. Ah, bueno, de eso yo lo voy a seleccionar. 1, 2, 3. ¿Ok? Ese es el muestreo simple. Puede ser por esa vía, puede ser por otra. Ese es el muestreo simple. El estratificado es cuando, por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a seleccionar dentro de los dentro de del Consejo Comunal, yo voy a seleccionar solamente aquellos que son voceros. ¿Ve? No a toda la población, sino solamente a los que son voceros. Y de ellos voy a seleccionar solamente al vocero principal, ya ese conglomerado. Y entonces digo, bueno, ya tengo un conglomerado. El muestreo no probabilístico puede ser accidental, puede ser intencional o puede ser por cuotas. ¿Ven? Accidental, intencional o por cuotas. En este no todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Accidentalmente yo puedo decir, bueno, de manera como si fuera simple, bueno, no, yo no me que voy a seleccionar de estos de aquí, si es de toda esta comunidad, pero es muy grande, son 10 calles, no de esta primera calle. Yo aquí voy a agarrar así al azar 2 o 3, pero los demás no tuvieron derecho, las otras calles son de esta. Y de estas son los que voy a seleccionar. Ah, tenía que seleccionar a 10, bueno, a 10 de esa calle. Y los al azar. Ahora, el intencional es el que yo pongo los criterios. Yo como autor digo, yo necesito que sean los voceros que sean bachilleres. No pueden tener un nivel educativo más bajo, sino de bachilleres hacia arriba. Que tengan eh, un estado físico y mental acorde, o sea, aceptable, que le permita ajá, o que sean los que siempre participan en las actividades y en las reuniones. Los que no participan, no. Estos son los que siempre participan, bueno, estos son. Yo voy a poner las condiciones, a quién yo voy a escoger de los voceros. Ese es el intencional. ¿Ok? El intencional. Y el de por cuota viene siendo como que un muestreo que, que tiene, la cuota es eso, pues un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de más allá, ¿ve? Entonces, no los voy a tener a todos en cuenta, pero voy a elegir así, puedo decir al azar, de esta calle, de la otra calle, de la otra calle, sin tener en cuenta a todos los demás. ¿Okay? Entonces, en el muestreo intencional hay algo aquí que es importante. El muestreo intencional. El muestreo intencional, como soy yo la que estoy poniendo las condiciones, yo necesito aclarar cuáles son los criterios de inclusión, cuáles son los criterios de exclusión y cuáles son los criterios de salida. Ahí es importante aclarar eso. Criterios de inclusión, de exclusión y de salida. ¿Okay? Ahora, la operacionalización de las variables. Es importante en el positivismo tener muy en cuenta la operacionalización de las variables. En cuanto a la operacionalización de las variables, primero iniciar porque una variable es una característica de la persona, objeto o fenómeno que puede adoptar varios valores. Eso es lo que es una variable. Por ejemplo, la edad es una variable porque una persona puede tener 5 años y la otra puede tener 12. ¿Ve? Entonces es una variable. Cuando yo estudio la edad en una población, veo que varían de una persona a otra. El sexo también es o el género, es una variable también, porque puede ser mujer o hombre. El peso también es una variable, varían de una persona a otra y así. Las variables es eso. Entonces, esto es importante que lo aprenda porque
Cuando les piden la operacionalización de las variables, el tipo de variable, la clasificación, ahí vemos que hay muchas dificultades, porque no se logra entender bien. Está la variable cualitativa y la variable cuantitativa. No es lo mismo el método, estoy hablando de la variable. La cualitativa y la cuantitativa. Ajá. La variable cualitativa es la que yo voy a expresarla como una cualidad, o sea, lo voy a nombrar. No voy a expresarlo con números, sino con nombres, con términos. Entonces, aquí la cualitativa, cuando yo la voy a describir, la variable, si yo digo, ajá, usted, ¿de qué género es? ¿Qué sexo? Ajá. Me dice, bueno, femenino o masculino. Ya ahí veo que la manera en que me lo va a clasificar ese sexo, la manera en que se clasifica, me le está diciendo femenino o masculino, no me está diciendo 1, 2 o 3. Yo soy sexo 1, yo soy sexo, no. Me está diciendo, yo soy femenino, soy masculino. Entonces, no me lo está numerando. Entonces, ya por eso es una variable cualitativa nominal. Nominal. Nominal porque fíjense, nominal, porque cuando es cualitativa porque me lo nombra, pero no me lo numera, sino que me lo nombra. Es cualitativa por ahí, es una cualidad. Pero nominal, ¿por qué? Porque cuando me va a decir femenino y masculino, me lo está nombrando también. Pero me está nombrando dos cosas que no es lo mismo, pues. Ser hombre que ser mujer. Igual pasa con el estado civil. Estoy casado, estoy soltero, estoy viudo. Ah, ok, también. ¿Ve? No hay un orden, sino que puedo estar en uno, puedo estar en otra. ¿Ve? Eh, entonces son variables excluyentes, excluyentes. O soy hombre o soy mujer. O soy viudo o estoy casado, pero no puedo estar las dos cosas a la misma vez. Entonces, o estoy embarazada o no estoy embarazada, sí o no, también es una variable nominal. ¿Ok? Esas variables nominales pueden ser politómicas o pueden ser dicotómicas. Las nominales, nada más las nominales. Por ejemplo, ¿está embarazada sí o no? Tiene dos posibles respuestas, sí o no. Entonces, dicotómica, dicotómica. Por ejemplo, el estado civil. Está casado, está soltero, está viudo, está separado, está concubino, está, no sé. ¿Cuántas posibles respuestas? 5. Ah, bueno, no son 2, son 5. Entonces, politómica. Es una variable nominal politómica. ¿Ok? Entonces, las variables cualitativas ordinales, ahí está. El estado de un paciente, por ejemplo, yo puedo decir está grave, mejorado o de cuidado, pero ya ahí hay un orden. O sea, lo estoy nombrando, no puede, son excluyentes también. O está grave, o está mejorado, o está de cuidado. Pero, pero hay un orden. Hay un orden. No es igual que el estado civil. ¿O está casado? No, eso no es un orden. El orden aquí sí, es grave, es mejorado o es de cuidado. O está bien regulado o mal, hay un orden. O es leve, moderado y severo, hay un orden. ¿Ve? Un nivel, una graduación de las cosas. Entonces, ahí en ese caso es cualitativa porque se está nombrando grave, mejorado, es cualitativa, pero es ordinal porque al nombrarlo estoy haciendo referencia a que hay un orden, ¿ok? En las posibles respuestas. La cuantitativa, las variables cuantitativas pueden ser discretas o pueden ser continuas. La discreta es la que no admite números decimales. La cuantitativa se da con números, ya lo dije, pero puedes darlo como números enteros o como números decimales. Ajá. La cuantitativa discreta, número de hijos, tú tienes 5 o tú tienes 3, pero tú no tienes 1.5 hijos, no lo tienes, no lo tienes. ¿Ve? Entonces, como no tienes, tienes 1 o tienes 2, pero 1.5 no tienes. Entonces, eso no admite decimales y por eso es discreta. La continua sí admite decimales. Por ejemplo, la edad
es continua, no es discreta, es continua. ¿Por qué? Porque yo cumplí 50 años, pero ya yo tengo 50 años con 2 meses, con 3 días. Un ejemplo, pues. Entonces, el peso también, la talla. Entonces, admite decimales la respuesta. Por lo tanto, es cuantitativa continua. Ajá. Operacionalización de variables. Es el procedimiento técnica, o sea, la operacionalización de variables es un procedimiento que yo tengo aquí. Ajá, déjame ver si es bueno que yo le explique esto. Ven aquí. Mire, le voy a explicar esto con un ejemplo, lo de la operacionalización de variables, porque a veces ahí nos enredamos bastante. Por ejemplo, yo tengo en este estudio que fue el caso que le puse en las clases pasadas. En la clase pasada, la que dimos también online. Ajá, yo tengo una pregunta científica donde yo planteo, ¿obedecerán los resultados académicos obtenidos por los estudiantes de la asignatura Morfofisiología Humana 2 a limitaciones de conocimientos, actitudes y prácticas de los profesores del Programa Nacional de Formación para desarrollar el proceso evaluativo y evaluar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué necesidades de aprendizaje tendrán los profesores en el tema de evaluación del aprendizaje? Recuerdan que yo hice esas preguntas, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, entonces aquí el objetivo general es desarrollar un proceso de identificación de necesidades de aprendizaje en los profesores del programa sobre evaluación del aprendizaje estudiantil. ¿Ven? Ese va a ser el objetivo general de esa investigación. Ah, bueno, pero para yo desarrollar un proceso de identificación de necesidades de aprendizaje, tengo que entonces trazarme objetivos específicos. Entonces yo empiezo con mi operacionalización de variables, ¿ok? Que tiene que ir de la mano con los objetivos, por eso lo coloco aquí. Ajá. En la operacionalización de variables, coloco primero el objetivo específico, ¿ves? Lo estoy colocando aquí, el objetivo específico. Después la variable. Después la clasificación, las subvariables o dimensiones o subdimensiones, las escalas, los indicadores, la técnica y los instrumentos. ¿Okay? Entonces, fíjense, yo tengo aquí como objetivo específico, tengo determinar la preparación cognitiva que tiene el profesor para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Para yo decir si tiene o no necesidades de aprendizaje, o sea, identificarla, primero tengo que ver, bueno, el profesor conoce o no conoce sobre la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Ajá. ¿Cuál es la variable de ese objetivo? Ya yo inmediatamente busco, bueno, determinar la preparación cognitiva. La preparación cognitiva es ahí la variable principal. Esa variable, porque yo voy a decir después, cuando yo lo voy a determinar, si es buena preparación, si es poca preparación o si es ninguna preparación. Así es que la quiero yo al final tener la idea. Para en mis conclusiones decir, los profesores que yo hice el estudio, ajá, resultó que la mayoría tenían poca preparación. Un ejemplo. Entonces, la preparación cognitiva yo la quiero evaluar en esta escala. Pero para evaluarla en esa escala, ajá, y estoy diciendo buena, poca o ninguna, ahí yo me doy cuenta que esa escala, el nivel de respuesta que tengo está ordenado. Entonces, es una variable que es cualitativa, ordinal, buena, poca y ninguna. Entonces, es una variable, la preparación cognitiva, una variable cualitativa, ordinal. Ah, de esa variable, así solita, yo lo voy a ver, ajá, esa variable yo voy a determinar de ella, para yo saber la preparación, por eso pongo dimensiones o subdimensiones de la variable. Digo, son las dimensiones que tienen. ¿Qué dimensión yo voy a estudiar esta variable? Bueno, yo primero voy a estudiar los conocimientos previos de los profesores en el tema de evaluación del aprendizaje. Me interesa estudiar eso. Por ejemplo, los cursos, los adiestramientos, las capacitaciones de posgrado que ellos hayan recibido antes, eso me interesa. Entonces, los antecedentes de ese profesor académico. Entonces,
Eso es el primero que voy a estudiar. La segunda dimensión, los conocimientos que tienen acerca de la orientación de los contenidos a evaluar. Si los orientaron bien, ¿ve? O si le dijeron a los muchachos, estudiense todos los capítulos. No. Sí, qué puntos más. Sí, ¿cómo fue su orientación? Ajá. Conocimiento de los profesores sobre el diseño del plan de clase de la actividad evaluativa frecuente. Si conocen cómo se hace eso, si no conocen. Y así yo voy evaluando los conocimientos de los profesores que a mí me interesan para yo poder decir que estos profesores tienen preparación cognitiva buena, poca o ninguna. ¿Ok? Y entonces, yo para eso, para yo poder evaluar eso, yo dije que iba a hacer una entrevista. Me iba a entrevistar uno por uno. Entrevista. Entonces pongo, mi técnica va a ser una entrevista. Ya sé que el método es cuantitativo, pero mi técnica va a ser una entrevista. Y los instrumentos va a ser el cuestionario o va a ser una guía para la entrevista. ¿Ok? Una guía para la entrevista. Entonces, aquí yo lo coloco. Entonces, al yo poner esto aquí, ¿qué tengo yo que poner después en anexo? Este cuestionario, anexo tal, número tal, cuestionario. Y poner mi cuestionario. En el cuestionario, ¿qué pregunta? Aquí hay muchos, y yo me incluyo, que aquí yo generalmente yo coloco una columna y en esa columna pongo ítem o ítems. ¿Por qué? Porque yo aquí coloco, por ejemplo, si en cuanto al nivel de conocimientos previo de los profesores en el tema de la evaluación, bueno, yo ahí las preguntas de esa entrevista, de ese cuestionario, para yo poder medir eso, por ejemplo, son de la pregunta 1 a la 4. Voy a hacer 4 preguntas relacionadas con eso. Y esas 4 preguntas después yo quiero saber cuáles son los conocimientos, a qué se dedicamos, o voy a hacer una sola pregunta, porque no, eso no necesito muchas preguntas para saber si los profesores hicieron cursos, adiestramientos, capacitaciones, porque yo puedo, usted tiene alguna capacitación previa en pedagogía, en la parte de evaluación, ajá, sí o no, o seleccione con una cruz cuál de estos cursos o adiestramientos usted ha cursado y aprobado durante su historia como profesor. Entonces le pongo para que me marque. Ah, bueno. Si ya yo hice eso, o le pregunto, porque es una entrevista, no es para que él marque, yo lo marco porque yo le voy preguntando, mire, ¿usted ha hecho algún curso, alguna capacitación? En este caso, porque es una entrevista. Ah, sí, yo voy marcando. Y entonces eso, yo después tengo que, en el otro documento que es evaluación o sea, la clave de evaluación de ese cuestionario, yo tengo que decir, bueno, vale 5 puntos, por ejemplo, el que sí tenía. ¿Mm? O el que tenía un posgrado en tal cosa, un doctorado en educación. Ese tiene 5 puntos. El que tiene 4 puntos, el que hizo, por ejemplo, un diplomado. El que tiene 3 puntos, el que hizo un simple cursito o un adiestramiento. Y el que tiene 2 puntos fue el que no hizo ninguno. Un ejemplo, ¿eh? Entonces, así yo lo evalúo. Y yo voy conociendo, entonces, en dependencia, conoce mucho, conoce poco, o ninguna preparación. Tiene buena preparación. Bueno, el que tenía buena preparación es el que tenía el 4 o 5 puntos. El que tenía poco, el que tenía 3. Y del 1, el 2, ese no tenía ninguna preparación. Y así tengo que decir cuál es la clave. Con lo cual yo voy a ir evaluando esto. ¿Ves? Lo voy codificando y lo voy primero categorizando, después codificando y después analizándolo estadísticamente. Entonces, esto es importante. Es importante, uno lo va colocando de esa manera, ¿ok? Y así voy. Esa es la primera pregunta. ¿Ve? Y me permite ordenarme, no hacer preguntas de más, sino que las preguntas que voy colocando en el cuestionario van directamente relacionadas con lo que estoy evaluando. Porque entonces hay gente que empieza, a ver, profesor, ¿qué edad usted tiene? Y usted fue profesor del liceo, y usted fue profesor de la tal universidad y tal. Bueno, pero si yo mis variables no tengo por aquí decir que si tiene la edad, de que si es masculino, de que si es femenino, yo eso no lo tengo, entonces ¿por qué lo estoy preguntando acá? No. Si usted lo tiene en el objetivo,
Por ejemplo, caracterizar a los profesores por edad y sexo. Usted se pregunta la edad y el sexo, pero si no lo tiene, no aparece aquí en ningún lado dice, que dice medir conocimiento. Bueno, regular o mal, pues entonces yo tengo que decir, bueno, deja de ver, conocimientos previos a los profesores. Si tenían cursos, si tenían adiestramientos, eso es lo que tengo que preguntar, no es otra cosa. Entonces, eso me va a permitir a mí ir organizando, no hacer preguntas de más, ni que me falte ninguna pregunta que necesito, porque me va a aportar los datos, necesito recolectar esos datos para poder dar cumplimiento a mis objetivos, que en definitiva es lo que yo quiero. O sea, tiene que haber una relación directa. Esa es la operacionalización de variables. Cuando nosotros nos centramos y trabajamos de esta manera, la investigación se nos hace fácil y se nos hace bonita y la entendemos. Y la entendemos que es lo más importante y la comprendemos y vamos llevando como un hilo conductor. Un hilo conductor. ¿Ok? Procedimiento. Así ve, el objetivo 2, por ejemplo, determinar la autovaloración que realiza el profesor acerca de su preparación. ¿Ve? También tiene las variables, autovaloración y necesidad de aprendizaje. Tiene dos variables este objetivo. Entonces, al tener dos variables, yo las clasifico. Una es ordinal resultado y otra es nominal. Y entonces, en las dos, yo voy a ver cuáles son las dimensiones que voy a evaluar. En una voy a evaluar este y en la otra voy a evaluar la otra. Y así voy. Y aquí ir explicando con los ítems, con las cosas y dónde lo voy a... Como no tiene nada, es la misma entrevista y el mismo cuestionario, ¿ves? Y así voy. Esta es la guía, el objetivo 3, determinar las actitudes pedagógicas, ¿ves? Actitudes pedagógicas, ¿ves? Casi siempre, siempre, casi nunca y nunca. ¿Mm? Entonces, esas actitudes pedagógicas, ¿cómo yo los voy a...? Asiste a las reuniones de preparación metodológica, participa en ellas, se interesa, entrega. ¿Ves? Entonces, ¿tiene actitudes o no tiene? ¿Cómo es la cosa? O adecuadas o inadecuadas, puede clasificarla también, dependencia como yo entienda que debo. Y aquí, ¿cómo lo voy a medir? Con la observación, la guía de observación. En la guía, esta primerita, ¿qué número tiene? Ve el ítem, que voy a medir esta primerita. Y eso me va a permitir a mí ir construyendo la guía. No sé si me hago entender, pero esa es la idea, llevar el hilo conductor. Y así vamos, una por una. ¿Okay? Una por una de las. Ese es el ejemplo que les había puesto en la clase pasada. ¿Okay? Entonces vamos a seguir con con la presentación. Ahora, ya una vez aclarado un poquito lo que es la operacionalización de variables, créanme que no es tarea fácil, esto es lo más difícil. Pasamos entonces para los procedimientos técnicos e instrumentos de recolección de datos. El consentimiento informado es importante para lo que son los aspectos éticos y esto, porque una investigación no podemos, o sea, uno tiene que obtener siempre el consentimiento de las personas que te van a dar las informaciones. Hay que narrar cómo se procederá para cumplir cada objetivo específico, qué técnicas, qué instrumentos, ¿ves? Cómo se confeccionarán, cuál es su estructura metodológica, cómo se validaron estas técnicas, estos instrumentos, cómo se utilizarán, dónde, cuándo, en quién las va a utilizar, cómo se procederán, se procesarán los datos recolectados, el tipo de análisis estadístico, cómo se representarán, con ayuda de cuáles programas, etcétera. Perdón. Ajá. Entonces, en las investigaciones que se realizarán, una propuesta de intervención. Fíjense, esto en todas va de que hay que explicar bien qué es lo que tú vas a hacer y todo. Ahora, aquellas que no se quedan en la descripción o en el simple análisis de las relaciones, sino que además hay un diseño de una intervención y una ejecución de esa intervención. Bueno, según los resultados obtenidos del diagnóstico inicial,
en ese diagnóstico, se diseñará una intervención que servirá de guía para la implementación del conjunto de actividades que se realizarán. Como ya vuelvo y repito, no todas las investigaciones de ustedes pasan a esta fase. Muchas se quedan en la primera fase, lo que es la descripción del comportamiento. Perdón. Ajá. En lo que es la descripción del comportamiento y eso. Muchos se quedan en eso. Ahora, la intervención, esta es para los que van a diseñar la intervención y la van a realizar. La intervención deberá tener bien definidos sus objetivos y las actividades que se implementarán. La planificación de cada una de estas actividades debe contener los siguientes aspectos. El que va a hacer una intervención tiene que diseñar el programa de intervención. O sea, ¿en qué se basa su intervención? ¿En qué se basará? Pues, ¿cuál va a ser tu intervención? Ajá, ¿qué tipo de actividad? El tema que se va a desarrollar, la técnica que vas a emplear, los objetivos de la actividad, a quién va dirigida, los materiales necesarios para su realización, la fecha, la frecuencia, el tiempo de duración, el horario en que se efectuará, el lugar donde se realizará y el responsable de la actividad. Ahora, hay algo que yo quiero decir. Cuando estamos haciendo el proyecto, nosotros las respuestas a esta planificación no la tenemos todavía, porque las actividades están en relación, o sea, lo que vamos a hacer nosotros, el tema que vamos a hablar, los objetivos que vamos a tener, etcétera, va a estar en relación de los resultados de la etapa diagnóstica. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer una intervención, o sea, entre los objetivos, no solamente nos quedamos en la parte diagnóstica, sino que pasamos a la intervención y tenemos que desarrollar el proyecto. En la fase de proyecto, lo anunciamos. O sea, vamos a realizar una intervención comunitaria según los resultados y las actividades que vayamos a hacer, vamos a tener en cuenta esto y estos aspectos. Más no vamos a decir, lo vamos a desarrollar todo el día con la presencia de tal, va a ser fulanito. No, porque eso todavía nosotros no lo sabemos. O sea, depende de lo que nosotros hayamos encontrado en esa fase diagnóstica, el tipo de actividad que nosotros vamos a realizar. ¿Ve? Y la manera en que la vamos a realizar y los objetivos que nos vamos a proponer conseguir con esa actividad. Entonces, eso depende de eso. Pero sí tenemos que anunciar y más o menos de manera general decir las características, los elementos que vamos a considerar a la hora de hacer las actividades. Entonces, ya para la etapa de tesis, pues de escribir la tesis final, el informe final, sí hay que poner el programa con cada uno. O sea, se hizo tal actividad de esta manera, así, 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 para cumplir con esta necesidad que nosotros diagnosticamos en la fase diagnóstica. ¿Sí? Entonces, ahora, en esta etapa debe quedar bien definido y diseñado cómo se realizará la intervención de forma tal que tanto el autor como todo el que lea ese diseño entienda cómo va a realizar la intervención. En las investigaciones que se implemente la intervención y se evalúe la efectividad de la misma, se necesitará realizar el diagnóstico final, para lo cual se realizarán por segunda vez las técnicas y se aplicarán los instrumentos diseñados para la recolección de los datos finales. Explicar el procedimiento, o sea, cómo se hizo. Estos datos recolectados serán presentados en tabla y se procesarán según su análisis y discusión. Pueden presentarlo en tabla, pueden presentarlo en gráfico. O en ambos inclusive. Ahora, siempre hay que presentarlo en tabla, siempre, siempre. El que va a hacer gráficos puede hacerlo, ¿ve? Puede hacerlo, pero colocando primero la tabla y después el gráfico. Si colocas la tabla, puedes poner el gráfico o puedes no ponerla, no ponerlo, pues, en dependencia de la intención del investigador. ¿Ok? Puede hacer gráficos o no puede, pero la tabla siempre tiene que estar incluida. En esta etapa del proyecto se plasmará cómo se va a evaluar la efectividad de la intervención que se realizará y la formación del estado actual al deseado. Esta evaluación se realizará en cuanto a conocimientos, actitudes y prácticas. En ella se efectuará el diagnóstico final y se realizará la comparación de los resultados iniciales con los resultados finales, antes y después de la intervención. ¿Okay?
Entonces, aquí el que va a hacer esto, evaluar la efectividad, tiene que colocar esto a juro. ¿Ve? Decir cómo estaba antes, cómo estaba después y comparar eso. ¿Ok? Para entonces poder medir la efectividad. Los aspectos bioéticos, aquí nos amparamos en lo que es la Declaración de Helsinki de 1964, que está el principio de la autonomía, el principio de la beneficencia, de la no maleficencia y el principio de la justicia. ¿Ok? Más que todo para las investigaciones de este corte positivista es esto, la declaración de Helsinki, la de Edimburgo del año 2000 y el informe de Vermont de 1978. Pueden revisar esos documentos y por lo menos justificar lo que son los aspectos bioéticos de su investigación basándose en esto. O sea, en qué tributa su investigación a esto, cómo lo cumple, cómo cumple estos criterios, etc. ¿Ok? Las investigaciones del orden crítico decolonial, más que todo se fundamentan en los principios de la ética de la liberación de Enrique Dussel. Otro apartado que incluye el proyecto de investigación. Aquí tenemos recursos y cronograma de actividades. O sea, el proyecto de investigación también incluye esto. O sea, ya dimos todo lo de la metodología o bastante. Hemos tocado bastantes puntos de la metodología importante que consideramos valiosos para investigaciones de ustedes. Pero al final del documento hay que colocar los recursos y los cronogramas de actividades. Los recursos institucionales, humanos, materiales y financieros. Y el cronograma de actividades, siempre les sugiero el diagrama de Gantt, porque nos permite muy bien poder nosotros aquí enumerar desde la identificación de la situación polémica, el diseño del proyecto, la entrega, el informe final, ve todo esto. Hay algunas veces que los estudiantes se confunden con ello. Este cronograma de actividades no es el mismo cronograma de actividades que se hace en el diseño del plan de intervención, de la intervención, que dicen, ay, vamos a hacer una actividad educativa primero y va a durar tantos minutos y entonces tal día, después vamos a hacer esta otra y nos vamos a reunir de esta manera y vamos a hacer una intervención de otra. ¿Ve? Y así van enumerando todas las actividades y las fechas que la van haciendo. Esas son actividades propias de la intervención en sí misma, del programa, de la estrategia que van a desarrollar. Pero lo que estamos hablando de aquí, del cronograma del proyecto, es el cronograma de actividades que tiene que ver con el hilo conductor de la investigación. O sea, ¿cuál es la identificación de la situación polémica? ¿Cuándo se hizo? Después, por eso tienen que ir anotando las fechas, siempre. Cuando yo les mandé a decir la identificación del problema, fecha. Ve así, tienen que ir ya mentalizándose cuándo es que voy a tener que hacer la entrega del informe. Y así va. ¿Ven? Haciendo su cronograma completo de la investigación que inicia. ¿Ven? Con todas las actividades que ustedes van a desarrollar. Recuerden que para la tesina, ustedes nada más que van a llegar hasta aquí, hasta la defensa pública del proyecto. ¿Oíste? Hasta aquí. Porque lo demás ya va a ser para después, para maestría. ¿Ok? Entonces, los anexos deben ser numerados de forma sucesiva en orden de aparición en el texto. Hay varios anexos, están los anexos que está, por ejemplo, el consentimiento informado, los instrumentos toditos tienen que ponerse, las claves de evaluación de todos los instrumentos, la operacionalización de variables, el programa de intervención. Puede poner la operacionalización atrás o dentro del documento, en dependencia. El programa de intervención, los gráficos, los mapas, los croquis que hayan hecho, también son el registro fotográfico, entre otros. Recordar, como dice aquí, que todos tienen que ir enumerados, o sea, anexo 1 es tal, todo va enumerado. Y esa numeración responde a un orden que tiene en el texto, la cita en el texto. Por ejemplo, cuando yo hablé de anexo 1, y cuando yo hablé de consentimiento informado, si ese es el anexo 1, yo pongo anexo 1. Pero a lo mejor delante había dicho la comunidad tal, el croquis, no sé qué, y ese era el anexo 1. Entonces ya el consentimiento informado es el anexo 2. O sea, el orden depende del orden de citación en el texto. ¿Ok? En el cuerpo del trabajo.
Y bueno, muchas gracias a todos, de verdad, los quiero. Quiero que estudien, son temas que hay que profundizar por los libros, es un tema bastante amplio, bastante amplio. Es imposible en 2 horas poderle dar todo lo que tiene que ver con la metodología, porque la metodología es muy amplia. Hay muchos métodos, muchas técnicas, muchos instrumentos. Y ir definiendo cada una de ellas a veces que es cuesta arriba, pues por lo menos aquí las más importantes, las más utilizadas en en nuestra profesión. Y bueno, un abrazo. Se les quiere a todos, espero que les haya sido de provecho, o que les sea de provecho, y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo.